Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Buenos días. Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido por favor, Padre, que obres poderosamente, que mis palabras, Señor, sean guiadas por tu Santo Espíritu. Yo te pido que no sea la sabiduría del hombre, la sabiduría humana. Quita de mí toda justicia propia, todo orgullo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo y nosotros, por medio de tu Espíritu, independencia, para escuchar y poner por obra esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Josué 7:13. El sermón se llama El anatema debe ser quitado. El anatema debe ser quitado. Esto está en el libro de Josué, hermanos, ustedes todos lo conocen. Es la historia de la entrada de Israel al territorio de Canaán, la conquista y la división bajo las órdenes de Josué como uno de sus jueces. Es la historia hasta la muerte de Josué. Nos cuenta la historia del libro de Josué. El poder y la verdad de Dios son desplegados maravillosamente al cumplir promesas a Israel y ejecutar venganza sobre los cananeos. Nos enseña las tremendas maldiciones contra pecadores impenitentes y que busquemos refugio en Jesucristo. Hermanos, John Hill, con respecto a esta cita bíblica, John Hill nos dice: la palabra levántate no solo significa levantarse del suelo, sino también animarse y estar activo en lo que ahora se le ordenará que haga. En primer lugar, a santificar el pueblo. Dice: levántate y santifica al pueblo. Es decir, dándoles órdenes para que ellos mismos lo hagan. Lógicamente, nosotros por nuestra propia fuerza no podemos santificar a nadie. Y di, santificados para mañana, ya sea por algunas abluciones ceremoniales en ese momento o deberes morales. O sea, lo parte ceremonial o deberes morales, los 10 mandamientos, como la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. O más bien, según dicen algunos, debían prepararse para el día de mañana, porque dice santificados para mañana, y ser inspeccionados a fondo, a fin de descubrir la persona que se había llevado la cosa maldita. Ahora les explico un poco el contexto. Porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Una persona, todos sabemos, Acán había tomado del anatema, ellos habían tomado Jericó, ¿recuerdan? La toma de Jericó está en el capítulo 6. En este capítulo 7 nos muestra que se quedaron con cosas del botín, y no les estaba permitido. Entonces habían metido un anatema, porque el Señor siempre les decía que destruyeran todo, o habían cosas que a veces les decía que no las destruyeran, pero eran para el Señor. Pero lo único que no podían hacer era quedarse con esas cosas. Porque Jehová, el Dios, la persona que se había llevado la cosa maldita, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Hermanos, entonces no podrás hacer frente a tus enemigos, les dice el Señor, hasta que hayáis quitado el anatema en medio de nosotros, dándole muerte. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Vamos a ver en el primer capítulo las consecuencias del anatema. En ese momento vamos a hablar un poco de lo que pasó allí y hacer alguna aplicación. En el segundo capítulo, hermanos, ¿hay anatemas? Para nosotros, ¿tenemos anatemas? Y en el tercer capítulo, el anatema debe ser quitado. El anatema debe ser quitado. Primer capítulo, hermanos, consecuencias del anatema, pero enfocado en el entorno. Los israelitas, hermanos, habían conquistado Jericó, yo les decía, pero alguien del pueblo, particularmente Acán, había tomado del botín. Dios manda a Josué a hacer una investigación. Recuerden, ahorita vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer en diferentes partes del sermón, vamos a leer todo el capítulo. Le manda a Josué que investigue a ver quién fue el que lo tomó. Pero le hace una advertencia, que solo cuando el anatema sea quitado, ellos podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué, hermanos? Vamos al verso, Josué 7, del 1 al 5. Ellos, a pesar de que habían tomado Jericó, ahorita habían sido derrotados por los de Enjai, por los de Jai, hermanos. Otro pueblo vecino a Israel. Habían sido derrotados, habían empezado a ser derrotados por sus enemigos. Josué 7, del 1 al 5.
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron. Miren, pensaron que iban a ganar, pero no ganaron. Los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, hermanos. Entonces, aunque habían tomado Jericó, por el pecado de Acán, metió un anatema al pueblo, hermanos, y terminó contaminando todo. Y el Señor le dice: mire, tienen que sacar ese anatema, tienen que sacarlo. En el segundo capítulo vamos a ver aplicaciones de esto. Acán tomó algo del botín de Jericó. Dice Matthew Henry: el amor por el mundo es la raíz, ese es uno de los anatemas y lo vamos a ver, es la raíz de amargura más difícil de arrancar, hermanos. Eso está en Hebreos. Hemos de cuidarnos del pecado, no sea que por él muchos sean estorbados y contaminados. Hebreos 12:15. Y cuidado, hermanos, de confraternizar con los pecadores, no sea que participemos de su culpa. Es deber nuestro vigilarnos mutuamente para impedir el pecado, porque los pecados ajenos pueden ser para nuestro mal. O sea, yo peco contra mi propia alma y voy a recibir consecuencias por ese pecado, pero yo también termino afectando, en este caso, a la congregación, en la casa. Entonces ya vamos a ver todo ese tipo de aplicaciones, hermanos. No, yo soy obvio responsable de mí mismo, pero yo también tengo una responsabilidad con los demás. Es deber nuestro, hermano, vigilarnos mutuamente para impedir el pecado, porque los pecados ajenos pueden ser para nuestro mal. Les decía, la fácil conquista de Jericó suscitó desprecio hacia el enemigo, se confiaron, y una disposición a esperar que el Señor hiciera todo por ellos, sin que ellos usaran los medios correctos. Los hombres abusan de las doctrinas de la gracia divina y las promesas de Dios, y las usan como excusa para su pereza y capricho. Hermano, la Biblia nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor. Y sí, y después nos dice que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Cuando camino bien, yo ya sé que Dios es el que está detrás de todo eso. Pero igual me da un mandado, me hace un mandato: ocúpese, viva para el Señor. Hermano, cuidado en confiarnos. Creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en la gracia gratuita de Dios, en la salvación únicamente por la fe. Creemos en la elección soberana de Dios. Hermano, pero eso no nos pone a nosotros en una posición pasiva, sino todo lo contrario, hermano, en una posición activa. Porque si Dios nos ha rescatado y nos ha sacado de la inmundicia del mundo, de Egipto, tenemos que vivir y perseverar en el desierto, como les decía a los israelitas, hermano. Cuidado con confiarnos, cuidado con el amor al mundo, cuidado con permitirnos pecados, hermano. Cuidado con abusar de la gracia y tomarla como ocasión para pecar, porque como los israelitas, en ese momento seremos vencidos por nuestros enemigos. Versos 6 al 9. Josué hace una lamentación por las derrotas enemigas. Una lamentación. Josué se humilla en oración. Pero ¿cuál es su mayor preocupación? La honra de Dios. La honra de Dios. Porque cuando una iglesia es tibia, ¿qué es lo que se está blasfemando? El nombre, el evangelio de Cristo. ¿Sí ven? Eso es lo terrible. No solamente usted es enemigo de su propia alma, sino que por ese pecado, por ese mal vivir, usted deja en mal el nombre de Dios. Por eso es que los falsos maestros de hoy son tan terribles. No es que déjenlos allá, no, es que los falsos maestros hacen que se distorsione
el evangelio, lo que es el verdadero cristianismo. Por eso hay que exponerlos. Esos no son cristianos. Esos no son cristianos. Josué 7, del 6 al 9. Hay que hacer una investigación, vamos a ver eso. Josué, el Señor lo manda a hacer eso, pero primero él se lamentó por la honra de Dios. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Se pusieron a lamentar, pero mire lo que sigue diciendo. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, dice el verso 8, ¿qué dirán? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Sí me entiende, hermanos? La honra de Dios iba a ser manchada. Si los israelitas no cumplían el propósito para el cual el Señor los había sacado de Egipto, el nombre de Dios era el que era manchado. El interés, dice Matthew Henry, de Josué por la honra de Dios, más que por el destino de Israel, hermanos, era el lenguaje del espíritu de adopción. Le suplica a Dios, lamenta la derrota porque teme que denigre la sabiduría y el poder de Dios, su bondad y fidelidad. En ningún momento podemos presentar un mejor alegato que este. Señor, ¿qué harás por tu gran nombre? Que Dios sea glorificado en todo y entonces recibamos toda su voluntad. Hermanos, es Dios. Cantábamos la última canción, contra ti he pecado. Cuando el hijo pródigo, hermanos, ¿qué dice? He pecado contra el cielo. Primero pecamos es contra el cielo, contra Dios, antes que pecar contra el prójimo. Aunque el hijo pródigo había deshonrado a su padre, que también es una representación del Padre Celestial, pero terrenalmente primero había pecado contra su padre, él primero pide perdón al cielo. He pecado contra el cielo, hermanos. Hermanos, debemos lamentar, hermanos, que Dios sea deshonrado, que su nombre sea blasfemado. Mira, hermanos, yo no estoy en contra en defender del 5º al 10º mandamiento, no robar, no matar. Todas esas cosas obviamente deshonran a Dios, pero hay cosas que deshonran más a Dios directamente. Del 1º al 4º mandamiento, la idolatría, tomar el nombre de Dios en vano, deshonrar el día del Señor. Mire, salga a la calle, todo el mundo viviendo en sus vanidades, en sus vanaglorias, sus cultos al cuerpo. Están deshonrando a Dios. Están deshonrando a Dios. El mundo deshonra a Dios. Hoy es un día para Dios nomás, para el Señor. Cristo resucitó un domingo, hermanos, y debemos hoy, y el pueblo de Dios siempre lleva 2000 años reuniéndose un domingo, hermanos, dando gloria a Dios. Sufrieron persecuciones por congregarse, por estar firmes de imperios, reyes, emperadores. Pero también hoy, aunque haya muchos reuniéndose en el nombre de Dios, están deshonrando el nombre de Dios, porque con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de Él. Tal vez es el día de mayor idolatría en la tierra también. Muchos se reúnen a adorar un Dios que no conocen, y eso también deshonra el nombre de Dios. Entonces, hermano, tengamos celo por la casa de Dios, como dijo el Señor: el celo por tu casa me consume. Y seamos también exigentes con nuestros propios pecados, hermanos. Pecados que no hayamos vencido, no los toleremos y clamemos para que el Señor nos ayude. Josué 7, del 10 al 15, sigamos ahí. Dios manda a buscar el anatema, a encontrar el anatema, y eso es lo que vamos a ver en el 2º y 3er capítulo. Dios ordena a Josué que investigue quién tomó el anatema. Eso no es que allá él, no, hay que investigar. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Habían cogido del botín dinero, cosas, plata, inclusive habían guardado animales.
Por esto los hijos de Israel, o guardado no, él, Acán. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Malditos. Anatema. Si alguno os predica otro evangelio, que el que os hemos predicado, Gálatas 1:9, sea anatema, sea maldito. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así. Esa es la cita base. Anatema y en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Verso 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hermano, el pecado no queda impune. Vamos a ver eso también al final. El pecado no queda impune. Manda, mire, imagínese, hermano, manda que se presente todo Israel por tribus, hermano. El Señor va a empezar a decir, váyase a esa tribu, váyase a esa casa, váyase a esa persona. Eso lo vamos a ver más adelante. El pecado no queda impune, hermanos. Dios despierta a Josué para que haga una investigación, y le dice que cuando el anatema se ha quitado, todo estará bien. Los tiempos de peligro y tribulación deben ser tiempos de reforma. Esto también lo dice Matthew Henry. Debemos examinar nuestro hogar, nuestro corazón, nuestras casas, y hacer una búsqueda diligente, hermanos, para hallar si no hay un anatema que Dios ve y aborrece, hermanos. Debemos hacer una investigación primero en nuestro corazón, en nuestras casas, y después en la iglesia, hermanos. Una lujuria secreta, una ganancia ilícita, algún secreto indebido con Dios o con otras personas. No podemos prosperar espiritualmente hasta que el anatema sea destruido y arrancado de nuestro corazón y quitado de nuestras habitaciones, de nuestra familia y eliminado de nuestra vida, hermanos. Hermanos, Dios va a hacer un juicio seguro, como lo vemos en este capítulo al final, sin error. Y Él hará distinción, hermanos, entre el inocente y el culpable. Lo hará en esta tierra o en el día del juicio. Aunque sean de la misma tribu, mire, ojo que había de la misma tribu, familia y hogar. Y no, aunque habían de la misma tribu, familia y hogar, de todos modos, el castigo, aunque hay consecuencias para la familia, el castigo era para él, pues, principalmente, y para sus hijos. Lo vamos a ver allí más adelante. Hay anatemas en nuestras vidas, hermanos. Hay anatemas. Vamos, el segundo capítulo vamos a profundizar más, pero vayamos pensando. Pecado que no queramos dejar. Lujurias secretas, pecados secretos, dobles vidas, hipocresías. En nuestros hogares, en la iglesia, hay cosas que no hemos sacado. Hay pecados sin confesar, hermanos, pecados ocultos. Estamos como en tiempos también de sequías, con muchos en la congregación sin purificarse. Váyase a Segunda de Crónicas 30 del 17 al 20, hermanos. Segunda de Crónicas 13, 17 al 20. Julián. Segunda de Crónicas 13 del 17 al 20. Segunda de Crónicas 30, te dije 30, ¿no? 17 al 20. Segunda de Crónicas 30, 17 al 20. Mire, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos,
diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó el pueblo. Hermanos, le dice: oren. Allá hay muchos que toman la Pascua y no se han purificado. Oren para que yo los santifique. Bueno, hermano, eso puede pasar en cada iglesia. Puede pasar en esta iglesia, que muchos de pronto toman la cena del Señor sin haber sido verdaderamente limpios. Verdaderamente. Hermanos, actuemos contra el pecado. Actuemos en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestras vidas. Sobre todo en nuestras vidas, hermanos. Dios pide que se haga una investigación. Eso es lo que nos está pidiendo. Eso es lo que hoy estamos viendo, hermanos. Eso es lo que hoy vamos a ver. Vamos al segundo capítulo, hermanos. ¿Tenemos anatemas? ¿Tenemos anatemas? Les dice allí: anatema, dice el Señor, anatema hay en medio de ti, Israel. Hermanos, debemos estar examinando qué está estorbando nuestro caminar, hermano. ¿Qué está estorbando? ¿Qué anatemas tenemos, hermanos? O sea, usted puede estar en una lucha, puede estar diciendo: Señor, ¿tú por qué no me escuchas? ¿Por qué no has respondido? ¿Por qué sigo siendo vencido por mis enemigos, por mi carne, por Satanás, por lo que usted quiera? Bueno, hermanos, lo más probable es que haya un anatema. Lo más probable es que haya un anatema. Primer anatema: raíces de amargura. Hebreos 12. Hebreos 12 del 14 al 17, hermanos. Hebreos 12 del 14 al 17. Las raíces de amargura estorban el caminar y pueden llevar a la apostasía. Hebreos 12 del 14 al 17. Seguid la paz con todos. Y mire, seguid la paz con todos. Miren qué contexto también está escrito esto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, la paz con todos y la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, un anatema, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tremendo, hermanos. Enfoquémoslo en dos partes. Raíz de amargura, seguir la paz con todos. El odio, hermanos, el odio en el corazón, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento. Como hablamos el domingo, me cae mal un hermano, me cae mal un hermano. La envidia, los celos, las contiendas. Hermano, todo eso es homicidio y asesinato de corazón, hermanos. Y así tenemos que ver los pecados, de esa manera. Eso no quiere decir que si yo veo a un hermano pecando no le voy a decir. Pero hermanos, la intención debe ser restaurar al hermano. La intención debe ser la honra de Dios. La intención no debe ser acabar. O enfoquémoslo en otro lado. Alguna otra raíz de amargura. La frustración, la tristeza, la amargura de dejar cosas terrenales, dejar sus sueños, sus proyectos, sus amigos, el mundo. Muchos viven el cristianismo de esa manera. Ay, cuando yo estaba en el mundo. Ay, cuando yo estaba en el mundo. Y viven frustrados. Mujeres que se dedican al hogar. Gloria a Dios por eso. Pero de pronto muchas de ustedes pueden estar frustradas, sintiendo celos y envidia de sus amigas que han prosperado terrenalmente. Y bien frustradas. Hermanos, el mejor trabajo del mundo para una mujer es educar hijos para la gloria de Dios. Amén. Es el mejor trabajo, hermanos. Aunque hoy la sociedad lo deseche. Amén. Y no es que una mujer no pueda de pronto trabajar en momentos de la vida, hermanos. Pero si tiene 2, 3, 4 hijos, ¿a qué horas, hermano? ¿A qué horas?
tal vez en la casa podría hacer cosas, pero no es su prioridad. Dios no le va a demandar por eso. Dios sí le va a demandar por la salvación y el alma de sus hijos. Se salvará engendrando hijos. Se salvará engendrando hijos. Ese es su primer ministerio, hermano. Sueños, proyectos. Ay, por ser cristiano tuve que rechazar este trabajo. Por ser cristiano no pude aceptar ciertas cosas. Hermano, y si usted, o hermana, si ustedes viven frustrados por estas cosas, hay raíz de amargura en su corazón. Lo va a estorbar y puede terminar, al final de cuentas, apostatando de la fe. ¿Estamos con estos sentimientos aún en el corazón? ¿Vivimos frustrados por haber dejado estas cosas? Ay, mis amigos, yo me acuerdo de mis tardes de café con mis amigas, mis amigos, y hoy ya no lo puedo hacer porque tengo que cumplir con unas obligaciones. Raíces de amargura. Están frustrados. Ay, yo antes hacía no sé cuántas cosas, yo vivía mi vida de una manera diferente, era libre. ¿Sí? ¿Libre? No, usted era esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El que es cristiano es libre, está en la libertad de Cristo, pero para obedecerlo, hermanos. Esa es la gloria. ¿Sabe por qué somos libres, hermano? Porque tenemos la facultad, por medio del Espíritu, de saber rechazar el mal. Cuando uno no es cristiano, no hace sino pecar. No tiene el Espíritu Santo. Como veíamos también el jueves, ¿recuerdan? Aunque haga ciertas cosas buenas, están manchadas. Son trapos inmundos delante del Señor. Tiene anatemas en su alma si está así. Cuidado, no sea que estas cosas lo estorben, contamine y sea desechado. Vamos a otros anatemas. Mateo 13 del 20 al 21. Las piedras, un anatema. Las piedras, traducido el temor, hacen tropezar cuando viene la persecución. Mateo 13, 20, 21. Mateo 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Piedras, fue sembrado en pedregales. Entonces, ¿dónde está el anatema? En las piedras. Fue sembrado en pedregales, recibe la palabra al principio con gozo, parece que es un cristiano nacido de nuevo, pero empiezan a venir la persecución, los problemas por parte de la palabra. Cuando empieza a predicar, se empieza a levantar la familia, se empiezan a levantar amigos, se empiezan a levantar conocidos. Hermano, se empieza a levantar el mismo Estado, el mismo gobierno, con leyes que atenten contra nuestra libertad. Y hermanos, y empieza a decir, ese corazón sembrado en pedregales, esto es muy difícil. Empieza a justificar el no obedecer a Dios, tiene ciertas convicciones. Oye, hermanos, es terrible, hermano, todo lo que nos dicen, todo lo que nos quieren obligar a hacer. No hay libertad, no hay verdadera libertad. No hay verdadera libertad si una madre quiere decidir llevar o no llevar a sus hijos al colegio o hacerle homeschool en la casa. No tienen libertad si vacunan o no vacunan a sus hijos. No tienen libertad de disciplinar a sus hijos. Ya están saliendo leyes que yo no puedo disciplinar a mis hijos. No hay libertad. 6 meses no dejaron congregarse a las iglesias. Eso no es libertad, hermanos. Eso no es libertad. Gracias a Dios en países hubo presidentes que no cerraron las iglesias, por lo menos. Pero hermanos, en la gran mayoría no pasó. En la gran mayoría no pasó. Entonces, hermano, yo le quiero decir algo. Si usted es nuevo en la fe, si usted está empezando, yo le quiero decir algo. Van a venir problemas. Yo no le puedo decir mentiras. Van a venir problemas. A todo cristiano le vienen problemas. Se le va a levantar su familia impía, se le van a levantar los amigos del mundo, le van a decir muchas cosas. Y usted tiene que mantenerse firme en la fe, porque le pasa como el de los pedregales, no tiene raíz en sí, sino de que es de corta duración. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. La iglesia de Cristo siempre fue perseguida, siempre ha sido perseguida.
Siempre, toda la historia nos muestra una iglesia perseguida, hermanos. Perseguida. Hay anatemas. Bueno, tememos a estas cosas, hermano. Nos ponen a dudar, a pensar. Creemos que es mucha exageración por momentos. Examínese, haga una investigación en su corazón. Haga una investigación. Y mira a ver si usted duda por muchas cosas, hermano. Y ¿será que es la verdad? ¿Será que no es la verdad? ¿Será que estamos exagerando? No, hermano, no estamos exagerando. Ojalá viviéramos como vivían la iglesia del Nuevo Testamento, como vivían los puritanos. ¿Y sabe cómo seríamos al lado de ellos? Unos tibios, unos light, unos laxos, unos mundanos seríamos tratados por ellos. No estamos exagerando, no estamos exagerando. Nos falta, hermanos, nos falta ser más firmes y más radicales. ¿Sucumbiremos? Hay anatemas en su vida si esa es su condición. Tenga cuidado, debe quitar esas piedras, de lo contrario, como dice allí, tropezará. Los espinos, ahí en el verso 22, ahí mismo, Mateo 13:22, es el engaño de la riqueza, la avaricia, la codicia. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Dice ahí en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Hermanos, ahogados por el deseo de poseer y de tener, ahogados por buscar el éxito profesional, ahogados por buscar el estatus, ahogados buscando, o más bien, teniendo su trabajo como un fin, las riquezas como un fin. Un cristiano no vive así. El cristiano trabaja, tiene que salir a trabajar. Eso, no estamos negando eso, pero no es nuestro fin, hermanos. No es nuestro fin el trabajo. Laboraditos, hombres que inclusive hasta con la Biblia justifican ese pecado. No, es que yo tengo que producir, yo soy el proveedor. Sí, usted es el proveedor y debe trabajar diligentemente. Pero primero están las cosas del Señor. Eso no lo puede ahogar. Temor a la pobreza, hermanos. Temor a la escasez. Mediten, hermanos. Hermanos, hoy debemos hacer una investigación en nuestros corazones. Debemos hacer, yo espero que hoy salgamos de la iglesia de verdad meditando en eso. Así como le digo a José, hay que hacer una investigación. Hay que encontrar el anatema. Temor a la escasez, temor a la pobreza, avaricia, codicia, el engaño de las riquezas. Por eso yo le digo, hermanos, tengamos cuidado. Estamos sin trabajo, estamos con dificultad económica. Yo no digo que no oremos por esas cosas. Hay que pedirle al Señor, pero el Señor dará lo que necesitamos. No me des mucho ni poco. Dame el pan necesario. No necesitamos más, hermano. Dijo Pablo, con sustento y abrigo estemos contentos. Y creo que acá todos tenemos más que sustento y abrigo. Creo que tenemos más que sustento y abrigo, de manera general. Unos más que otros. Bueno, no hay problema con eso. Pero ¿cuál es el problema? Se queda sin trabajo, llegan tiempos de escasez económica y usted los ve tristes, amargados, de mal genio, agobiados. Ahí hay una raíz de amargura. Perdón, ahí hay unos espinos y también una raíz de amargura, pero puntualmente unos espinos. Cuando usted siembra, recuerde, ¿por qué? Porque ahogan, usted por eso tiene que estarla limpiando. Estas cosas, usted me dice, no, eso no es lo que a mí me preocupa. La avaricia es para los ricos. No, la avaricia no es solo para los ricos. La codicia no es solo para los ricos. Es más, el que tiene menos, tiene más, puede tener mucha más tentación de codiciar porque va a envidiar lo que el otro tiene. Estas cosas son sus mayores preocupaciones. Usted me dice, no, bueno, ¿por qué es por lo que más ora? Individualmente, ¿no? Porque acá en la iglesia, como hemos dicho, todos oramos bonito. Todos oramos políticamente o bíblicamente correcto, en su intimidad. Entonces me dice, no, yo oro. Bueno, hasta ahí podría haber hipocresía. Lo que más piensa, que ahí sí es más difícil. Porque es lo que usted lo está abrumando todo el día. Todo el día está pensando en qué. En estas cosas, lo que usted habla, lo que más lo preocupa. Bueno, si son estas cosas, tiene anatemas, tiene espinos, mucho cuidado.
Quite esos espinos que lo están ahogando, pues seguirá estéril, como dice ahí, se hace infructuosa la palabra. Otras, vamos a Lucas 12 del 1 al 2, las levaduras, pero puntualmente la hipocresía, hermano, la hipocresía, otro anatema. Hermanos, la hipocresía se opone a la verdadera santidad y no permite crecer. Lucas 12 del 1 al 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué les está diciendo el Señor? Es vana la hipocresía, no le va a servir de nada, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Entonces es inútil ser hipócrita, es inútil dar apariencia de piedad, es inútil. ¿Cómo lo vemos? La hipocresía, ¿cómo se ve? Con el moralismo, hermanos. Hermanos, moralismo no es santidad. Moralismo no es santidad. Los fariseos eran moralistas, pero aborrecían a los cristianos que vivían en santidad. La santidad me hace a mí morir, hermanos, morir a este mundo. El moralismo no. El moralismo solo se ocupa de pecados escandalosos. Solo se sonroja con la prostituta, con el recaudador de impuestos. Y el cristiano, aunque también rechaza esos pecados, el cristiano va al corazón, a esas pasiones que combaten en su cuerpo, en su alma. El cristiano no se conforma simplemente con que nadie lo vio. El cristiano está todos los días indagando si Dios está viendo pecado en su vida, así nadie lo haya visto. Eso es santidad, hermanos. Eso es santidad. La religión externa, el confiar en los formalismos, como los fariseos, como muchas iglesias de hoy, el formalismo, el sacramentalismo, las coberturas, piensan que si están con determinada cobertura, eso les da entrada al reino de los cielos. Les quiero decir una cosa, en la iglesia del Nuevo Testamento no existían las coberturas. La única iglesia que existía era los del camino, la iglesia, los cristianos. Esa era la única cobertura que existía. ¿Dónde habían coberturas? ¿Dónde habían divisiones? En los fariseos, los saduceos, los fariseos, los celotes, no sé qué, eran allá. Los cristianos no. Los cristianos no, hermanos. Las denominaciones, confiar en los títulos. Creen que un pastor se hace pastor por hacer un curso y un diplomado. No estoy en contra de que estudiemos, pero hermano, eso no hace a nadie pastor. A nadie hace pastor. La elocuencia, la respetabilidad, el buen nombre, pero ante el mundo, ¿no? El reconocimiento y las buenas obras. Hermano, su confianza está en estas cosas. Prefiere esto que morir a su pecado. Es más fácil hacer estas cosas, hermano. La carne no tiene problema con esto. La carne sí tiene problema con morir al pecado, con negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. El moralismo es alabado en el mundo. La santidad es rechazada por el mundo. ¿Prefiere esto que morir a su pecado? ¿Confunde moralismo con santidad? Tiene anatemas. No confíe en lo externo. Muera, entréguese a Jesucristo. No sea hipócrita, porque de todos modos todo saldrá a la luz. Vamos a Efesios 5. La mundanalidad, pero sobre todo la secreta. La mundanalidad secreta. Cuando nadie lo ve, Efesios 5 del 3 al 13. Hermanos, cuando nadie lo ve, aquí en la iglesia, sobre todo, pero afuera, usted se congracia con el mundo. Vamos a verlo en algunos tópicos. Efesios 5 del 3 al 13. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, es decir, como conviene al pueblo de Dios.
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por eso digo que secreta. Por eso digo que no es necesariamente aquí en la iglesia. Por eso aquí les dice que no seáis partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Andad como hijos de luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Indagando, hermanos, indagando. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La hipocresía, la mundanalidad secreta. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, hermano. Fornicación nos menciona acá. Cuidado, hombres y mujeres. Usted aquí puede que parezca muy santo, pero tal vez sale a la calle y mira hombres y mujeres en la calle, en internet lo que no debe mirar, en la televisión lo que no debe mirar, pornografía y más allá, coqueteos. Ojo con los hombres que trabajan con mujeres, ojo con eso, tengamos cuidado. Son anatemas, debemos destruirlos. Ojo con ser tolerante con los ojos. Tenemos que tener cuidado con eso. Fornicación, eso es fornicación, hermano. Y es adulterio también de corazón. Inmundicia, dice allí. Inmundicia también es fornicación, pero aquí ampliemos un poco más. Inmundicia, malos pensamientos en su mente. Malas palabras. Claro, no las va a decir de pronto acá. Probablemente no las diga acá, porque en una iglesia cristiana, lógicamente, no se ve bien eso. Pero de pronto por fuera, con sus amigos, con los del trabajo o con sus familiares, no tiene problema en tolerarlas, hablarlas, decirlas, contaminarse. Adulterios y fornicaciones del corazón, como vimos ahorita. Perversiones, hermano, lujurias secretas. Lujurias secretas. Tengamos cuidado, hermanos. Y sobre todo alimentarlas, hermanos. Yo sé que es una lucha, hermanos. Yo sé que es una lucha, pero no las alimentamos. La avaricia menciona acá, el amor al dinero, lo vimos, la idolatría, el Dios dinero, la codicia, el deleite por buscar las cosas del mundo, las posesiones, lo material, las riquezas, eso lo vimos con los espinos. La idolatría, dice la avaricia que es idolatría, dice en esta cita, la avaricia que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque usted está sirviendo al Dios dinero, por eso es idolatría. Pero no solo esa idolatría, también el buscar otros dioses. El mundo es un mundo pagano, este mundo es pagano. Los dioses de las naciones, la Iglesia Católica Romana, en Oriente, la nueva era, los ídolos humanos, hermano, también. De pronto su ídolo no es Cristo, y digo ídolo en el sentido de que Él es el único que merece adoración, o su modelo a seguir no es Cristo, sino los ricos famosos de la tierra, algún líder religioso, algún político. Hermano, aquí también habla de conversaciones, de palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Mira, hermano, y quiero que lo enfoquemos sobre todo en lo secreto. En esos momentos en los cuales a usted tal vez no está con los de la iglesia. Mentiras, engaño, falsos testimonios, chismes, murmuración. Esas son palabras deshonestas, hermanos. Necedades, dice acá. Bueno, hablar tonterías, hablar sandeces, hablar banalidades, chistes groseros, chistes de doble sentido. Eso son necedades.
Esos son también palabras deshonestas, si lo quieren poner también en esos términos. Dice truhanerías, trampas, engaños. Todas esas cosas, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Se deleita en estas cosas? No, usted me dice, no, bueno, ¿se ríe de estas cosas? ¿Conversa estas cosas? ¿Piensa en estas cosas? Y sobre todo, hermanos, ¿tolera estas cosas? Hermanos, yo voy a una reunión familiar y allá que hablan estas cosas. Normalmente eso es lo que habla el mundo. Y usted se ríe, usted los tolera. Usted, no, para yo no verme tan amargado. A mí no me importa. ¿Usted a quién busca honrar? ¿A Cristo o al mundo? No, hermanos. Si va a ir a un sitio donde usted no puede ser cristiano, no vaya. Amén. Es lo mejor que puede hacer. No vaya donde no pueda ser cristiano. No, es que es mi familia, es que me invitaron. No, es que es Navidad, que es Año Nuevo. ¿Cómo vamos a ir a esos sitios, hermano? ¿Cómo vamos a ir? Si usted es un caballo sano, ¿cómo va a ir donde están los caballos enfermos? Se va a enfermar, se va a contaminar. ¿Qué diferencia hay con el mundo entonces? ¿Qué diferencia tenemos con el mundo? ¿Que venimos cada 8 días a la iglesia? Eso hacían muy bien los fariseos. ¿Algún pecado sin confesar? Cuidado, hermanos. ¿Algún pecado secreto? Cuidado. Si es así, hermano, tiene muchos anatemas. Si estamos así, tenemos muchos anatemas. Es vergonzoso que lo haga. No participe de las obras de las tinieblas. No los tolere. ¿Qué nos dice acá? Repréndalos. Eso no le gusta a la psicología, eso no le gusta al mundo. Repréndalos. No participe. Más bien, repréndelos. Papá, yo a usted lo amo mucho. Mamá, yo a usted la quiero mucho. Hermano, yo lo quiero mucho. Pero usted está ofendiendo a Dios con lo que está haciendo. Usted ofende a Dios con lo que habla. Usted ofende. Y delante mío, entonces, no lo haga. Y si no puede, bueno, entonces me voy, me toca irme. No los tolere, repréndalos. Andemos como hijos de luz. ¿O no será más bien que usted aún está en las tinieblas y es de las tinieblas y por eso se siente mejor con las tinieblas? La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuidado, iglesia, con pecados secretos, con estos anatemas, porque nos terminarán destruyendo. Judas estaba en la iglesia, escúcheme bien. Judas estaba en la iglesia. Judas no fue, lo hemos repetido en otras ocasiones. Juan 6 del 60 al 69. Dura es esta palabra, le dijeron los discípulos. Muchos se fueron. Judas no se fue. Judas estuvo hasta el final. Judas estaba en la iglesia, estaba con el Señor. Aparentaba preocupación por los pobres, el moralismo. Pues porque ayudaba a los pobres, todo el mundo lo veía, no sé qué. Pero robaba en secreto. Nos dicen las escrituras, era un ladrón, era un avaro. Dice allí en el Evangelio de Juan, ¿por qué? Dice Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hipócrita. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, Judas no fue de los que abandonó al Señor. Judas estuvo hasta el final, pero Judas es tal vez, diría yo, entre los más que tienen la más densa oscuridad de las tinieblas hoy padeciendo en el infierno, hermanos. Y estuvo en la iglesia hasta el final. Estuvo con Cristo a los pies del Señor. ¿Estamos haciendo estas cosas en secreto, de manera hipócrita? ¿Tenemos raíces de amargura, hay cobardía, hay avaricia, hay apariencia de piedad, hay inmundicia de corazón y pensamiento, hay mundanalidad secreta? ¿Los alberga en su corazón, se deleita en ellas? ¿Lo están dominando? ¿No lo dejan avanzar? ¿Está estancado espiritualmente? ¿Tiene una doble vida? ¿No se quiere arrepentir? Anatema hay en medio de ti, Israel. Lo están consumiendo. También está contaminando a la iglesia, ese es el problema. Usted es como, si usted está así, hermanos, usted es como un cáncer en la iglesia. Es un cáncer en el hogar, entiendan.
Usted tiene una responsabilidad no solo con usted, sino con lo que lo rodea. Lo van a llevar a la muerte como a Judas, pero a la muerte eterna. A la muerte eterna. Tercer capítulo. El anatema debe ser quitado. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El anatema debe ser quitado, hermanos. De lo contrario, no podemos esperar victorias contra nuestros enemigos. No podemos esperar victorias como a ellos, ni individuales, ni en el hogar, ni en la iglesia. No podremos enfrentar eficazmente la carne, a Satanás y el mundo. Esos son los enemigos del cristiano. La carne, Satanás y el mundo. No podremos hacer frente a nuestros enemigos. No podremos combatir contra el pecado, hermanos. Si los toleramos, esos anatemas, es porque estamos viviendo en la carne, moriremos. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hay que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo es por el Espíritu? Con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, con estar meditando en la ley del Señor de día y de noche. Confesando sus pecados, porque hay que confesarlos. No podremos resistir a Satanás si no sacamos el anatema. Tener anatemas nos hace ser presa fácil del diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted ya sabe lo que come el león. Come carne, hermanos. Come carne, devora la carne. Y si usted está en la carne, lo va a devorar. No podremos vencer al mundo tampoco, al otro enemigo. Permitir los anatemas es traición al cielo, hermanos. Es traición al Señor, como hizo Acán. Es traición al pueblo también. Nos hace enemigos de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice la Biblia, hermanos. Hermanos, nuestros hogares, iglesias y vidas se arruinarán si no sacamos esas pequeñas zorras. Recuerde lo que dice Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. No podremos combatir tampoco contra los enemigos de la iglesia, en general contra el mundo. Hermanos, no solo no podremos combatir, sino que seremos vencidos por ellos, como dice aquí. Seremos hollados, como nos dice el Evangelio de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Por eso la iglesia de hoy es vencida. La iglesia de hoy ya no es sal, más bien es sal desvanecida, es una sal que no sale, hermanos. Es una sal que está corrompida, es una sal que es hollada por los hombres. Eso es la iglesia de hoy. Una iglesia como la iglesia de la Odisea, se cree rica, solo están pensando en sus templos, en su majestuosidad, en los números, en las sillas acolchadas, en que son los pastores invitados por el presidente de turnos. Y cual ramera se prostituyen. Es hollada. La iglesia es hollada, hermano. La iglesia como institución, para que me entienda, no tiene ninguna influencia en el mundo, hermanos. No tiene ninguna influencia. Verdaderamente no la tiene. Porque si la tuviera, hermanos, si la tuviera la iglesia de Dios, estarían llamando a los gobernantes a que se arrepintieran, estarían verdaderamente viviendo vidas en santidad, estarían combatiendo contra el pecado verdaderamente, no estarían prostituidas con el mundo, prostituidas con los reyes, con los gobernantes. Serían como Juan el Bautista, que denunció el pecado de Herodes. ¿Y qué pasó? Le cortaron la cabeza. Así serían los profetas de hoy. Hermanos, el anatema debe ser quitado, pues no podrás hacer frente a tus enemigos
hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Saquémoslo, hermanos. Entonces, vamos a Hechos 19, 18 al 20. Saquemos todo anatema. Saquemos todo lo que estorbe de nuestras vidas, familias e iglesia. Saquemos el anatema, hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Hechos 19, 18 al 20. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mira, hermanos, aquí no solamente es la idolatría, póngame atención, es la codicia y la avaricia. Ellos estaban sacando, esas personas que practicaban la magia, no solo sacaron sus libros, es que esos libros costaban mucho dinero y ellos también habían podido venderlos. Eso no es que usted antes tenía un retrato de la Virgen o una estatua de la Virgen y usted vaya y se la regale a alguien o se la venda a alguien. No, hermano, destruya esa vaina. Es más, ni siquiera la bote a la basura completa, porque va y se la encuentra a alguien y dicen que fue un milagro de la Virgen María. Destrúyala, quémela, como dice acá. Mire, ¿qué debemos sacar de nuestro? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. El amor al mundo de nuestro corazón, la idolatría, la vanagloria, la falsa doctrina, la superstición. La iglesia cristiana hoy es supersticiosa, tiene prácticas supersticiosas. ¿Qué debemos sacar del hogar, hermanos? ¿Qué hay en su hogar? ¿Qué hay anatemas en su hogar? Películas que no debe tener, música que no debe tener. No, es que es una colección. Sáquela, es anatema. ¿Para qué guarda esas cosas? No, es que a mí me gustaba bueno, no sé, cualquier cosa. Sáquelo. ¿Para qué quiere eso? Dígame, ¿para qué quiere si eso es música del mundo? ¿La va a vender? O más bien es que está recordando su pasado con estas cosas. La película, música, libros, colecciones, esta gente sacó eso. Y hermano, ellos hicieron más que usted y yo. Yo le estoy pidiendo mucho menos que ellos. Usted no vive de estas cosas. Ellos vivían de esas cosas. Pornografía, espero que eso hoy no haya. Pero hermano, nos podemos encontrar con sorpresas. Televisión que no sirve. O sea, cuando digo televisión me refiero a lo que usted ve allá, lo que está poniendo a ver a sus hijos. ¿Sí me entiende, hermanos? Recuerdos, sáquelos, hermanos, sáquelos. No, es que yo todavía tengo estas cosas, que esto me recuerda, no sé qué cosas. ¿Será que es conveniente tener ciertas cosas? Ídolos religiosos, ídolos humanos, la niña cristiana y algo así, que todavía guarda la colección de sus cantantes de infancia, todas esas cosas, todas esas tonterías, hermano. Eso es un anatema. ¿Para qué tiene esas cosas? Yo coleccionaba álbumes de fútbol. ¿Para qué eso, hermano? ¿Qué es lo que se mueve al mundo? Eso hay que destruirlo. ¿Para qué, hermanos? ¿A quién le voy a regalar eso? ¿Para alimentarle el ídolo a otro? Saquemos de nuestros hogares las iras, las peleas, las contiendas. Son anatemas, hermanos, son anatemas. Yo sé que hay roces, yo no digo que nunca vayamos, hermano, pero sáquelo. La rebeldía de los hijos hay que sacarla. No puede ser tolerada la rebeldía de los hijos. Disciplina al niño y saque el anatema. O sea, no saque al niño, saque el anatema. La mentira, la hipocresía. Mira, hermano, escúcheme bien. La hipocresía. Usted confunde a sus hijos. Porque aquí en la casa se presenta de una manera. Y en su casa tolera otras cosas. Aquí hablamos contra el pecado. Usted se deleita todo el día, toda la noche, todas las tardes, los fines de semana, viendo cosas que no tienen nada que ver, que un cristiano debería estar mirando.
Usted está confundiendo a su hijo. Después no le pida que sea santo, que guarde sus ojos, que... ¿Sí me entiende? Saque esos anatemas, eso confunde a sus hijos. ¿Qué debemos sacar de la iglesia? Bueno, hermano, obviamente el pecado y todas esas cosas, pero particularmente las doctrinas cerradas, es decir, las herejías hay que sacarlas. Todavía nos tenemos que seguir limpiando si hay doctrinas cerradas, prácticas cerradas, o sea, antibíblicas. El Señor no nos dio facultad para ser, ¿cómo se dice eso? Creativos, hermano, en la iglesia. No somos creativos en la iglesia. No somos creativos. No, hermanos, por eso el Señor le decía, cuando arme un altar, cuando le decía edifica altar, le decía no utilice herramientas para cortar las piedras. No sea creativo, hermano. No sea creativo. La iglesia moderna es muy creativa. Eso le mete marketing, psicología, una cantidad de cosas. Creativos, porque es que no nos alcanza con lo que dicen las escrituras, hermano. No nos alcanza con la Biblia. Superstición. Tengamos cuidado. La superstición en la iglesia. Hay mucha, sobre todo desafortunadamente, iglesias pentecostales, carismáticas, tienen mucha superstición. Son iglesias supersticiosas. La tibieza, el pecado. Quememos los anatemas de nuestros corazones, hogares e iglesia. El anatema, hermano, debe ser quitado. Hagamos una investigación. No, bueno, una cosa es sacarlos. Una cosa es sacarlos. Pero otra cosa es traer nuevos anatemas a nuestras vidas, casas e iglesias. Mire lo que dice Deuteronomio 7, 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. O sea, no podemos traer nuevas cosas. ¿Qué estamos trayendo a nuestras vidas o a nuestros corazones? Malos pensamientos podemos estar trayendo, anatemas. Van a contaminar su vida y todo. Anatemas en sus vidas, amistades. Amistades que no sirven. Conversaciones, lecturas, música. O sea, lo que está arriba pero trayéndolo. ¿Sí me entiende? No estaban y los traen. Nuevos hobbies, no, es que ahorita ando en una situación difícil o no sé qué, me necesito estresar y empieza a traer hobbies mundanos a su vida. No los tenía y los empieza a traer. Deleites en la televisión, en el internet. No, me voy a... Bueno, cualquier cosa, hermano. Permitir la tibieza en su vida. Permitir lo cojo y lo enfermo en su vida. Es decir... Hermanos, estamos en momentos difíciles de tibieza en nuestras vidas. Y lo permito, no me importa. Estoy trayendo ese anatema. No estaba tibio antes, se empezó a enfriar. Adulterios de corazón, fornicación, inmundicia. ¿Qué estamos trayendo al hogar? Bueno, lo mismo, parecido. Pecado, mundo, banalidad. Pero usted alimentando el mundo a sus hijos, parecido al de arriba, con televisión, con películas, con conversaciones, vanagloria, alimentándole los sueños mundanos, proyectos, tibieza, o como decía Marcos Witt, yo quiero que mis hijos sean ricos, decía él, que mis hijos sean ricos. No, hermanos, eso no me dice la Biblia, eso no me dice la Biblia. Yo no debo buscar las riquezas. El que busca las riquezas, hermano, va a ser consumido. Dice que por ellas muchos fueron traspasados, hermano. Usted dice, es que Abraham tenía mucho dinero, es que Pepito Pérez tenía mucho dinero. Sí, hermanos, pero no estaban buscando las riquezas. No estaban buscando eso. No, es que yo quiero que mi hijo sea el hombre más profesional, el mejor dicho, el más grande, exitoso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Yo quiero que mi hijo primero sea salvo, santo, que sirva al Señor. Y ya por ahí Él le proveerá lo que necesite para vivir. No llevemos
Ojo con las mamás, con los papás, metiendo a sus hijos en clases de muchas cosas que tal vez no sirven, que son del mundo. Tengamos cuidado con eso. No traigan a temas. Si usted al niño le alimenta desde chiquito, ellos son todavía niños que no han sido salvos. Y si usted se los va a alimentar, el efecto, hermano, el efecto va a ser hijos mundanos, hijos que después a los 17, 18, 15 años, venga, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Yo qué hice mal? O sea, otra cosa es que lo hayamos hecho en la ignorancia, pero ya no, nosotros no somos ignorantes de esas cosas. ¿Qué estamos también trayendo a la iglesia? Herejía. Bueno, y a la casa usted también puede llevar herejías, ¿no? Empieza usted a escuchar falsos maestros y empieza a enseñar a su esposa y a sus hijos herejías. ¿Qué estamos trayendo a la iglesia? Lo mismo, herejías. Empezó a escuchar falsos maestros y lo quiere traer a la iglesia. Ya hemos visto cómo se trata eso. Falsa doctrina, estrategias mundanas. No, mire, que es que allá en esa iglesia cómo lo hacen de chévere. Iglesia, mire, casa sobre la roca, hermanos, tomando estrategias del mundo. Yo me acuerdo hace 5 o 6 años, no, tomando el modelo de Avianca para discipular en la iglesia. Estrategias mundanas, trayendo psicología, bueno, esas cosas, guardemos. Pero hermanos, ojo, consejos del mundo. Se le acerca un hermano o una hermana a pedirle un consejo y usted aconseja conforme al mundo y no conforme a la Biblia. No lleve esas cosas. Usted está siendo un anatema, está trayendo anatemas a la iglesia. Si no tiene la sabiduría para aconsejar, mejor sea humilde y dígale, no, me declaro impedido en esto. Vamos con un hermano más sabio, una hermana más sabia. Absténganse de dar consejos del mundo. El moralismo, no la santidad, la tibieza. Hermano, las oraciones frías. Hermano, entendamos que nuestra vida individual repercute en nuestra vida de iglesia y de hogar. No toleremos oraciones frías en nuestras vidas, porque usted va a terminar siendo un cáncer para la iglesia. ¿Sí me entiende? Yo sé que nuestras oraciones no todos los días están así, ojalá estuvieran así, hermano. Pero no, estamos combatiendo todos los días, no nos quedemos toda la vida en me distraigo, mis oraciones son frías, toda la vida, hermano, no las podemos permitir. Amén. Hermanos, no traigamos anatemas allí a nuestras vidas, hogares e iglesias. El anatema debe ser quitado. Guardémonos también, hermanos, otros anatemas de los falsos maestros. Un poco de sus falsas doctrinas nos pueden llevar a la apostasía. Y Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. La doctrina de ellos. La doctrina de los fariseos, vimos cosas de esas arriba. El formalismo, el moralismo, la erudición, hermanos. El Señor en Mateo 23, ¿qué dijo? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ese moralismo, esa erudición, hermano, falsa. Por eso usted lo ve solo en congresos, en eventos. Son simplemente unos intelectuales que se disfrazan de servidores de Cristo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Lo ceremonial, lo sacramental, la religión externa, las obras. Cuidado, hermano, no nos dejemos engañar y seducir por su aparente piedad. Ay, es que como ora de bonito, es que no sé qué. Apariencia de piedad, por su moralidad y conocimiento. Son sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero por dentro llenos de huesos muertos, inmundicia, hipocresía e iniquidad. Generación de víboras, les dijo el Señor, que no escaparán a la condenación del infierno. ¿Los va a seguir a ellos? Bueno, ya sabe para dónde van ellos. De los saduceos, acuérdense, los fariseos eran más formalistas, los saduceos eran más liberales. El antinomianismo, ¿qué es el antinomianismo? Antiley, contra la ley de Dios. No, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y sí dice eso la Biblia, pero en ningún momento nos dice que desechamos la ley de Dios, hermanos. O entonces se va a ir a robar, se va a ir a matar, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Se va a ir a adorar ídolos, porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No, qué cosa tan absurda ese pensamiento. Ya no estamos bajo la ley, entonces puedo vivir como quiera. No,
Yo sé que la ley a nadie salva, por obedecer la ley nadie es salvo, pero es la norma de guía y de conducta del cristiano. Los libertinos, los fauceos, los libertinos, los mundanos, los tibios, los laxos, los intelectuales, pero estos son más intelectuales del mundo. Usted los ve, esos son, allá los ve, en las iglesias sobre todo grandes, tristemente. Con doctrinas novedosas, con nuevas luces, que terminan convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Cuidado, hermanos, no nos dejemos engañar. Ellos prometen libertad, pero son esclavos de corrupción. Le prometen libertad, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, vive como quieras. Ellos niegan al único soberano, ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, dice Judas. Les está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. Eso dice mi Biblia. Marco, ¿a usted le falta amor? No, hermanos, no. Eso nos manda las escrituras. Guardaos de ellos, guardaos. Tápele la boca, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esa gente lleva anatemas a todos lados. Son terribles, contaminan. Saquemos estos anatemas, sus enseñanzas. Apartémonos de esas enseñanzas y de ellos también, hermanos. No los escuchemos, desechémoslos. A estos evita, dice Timoteo. El anatema debe ser quitado. Otro, hermano, el pecador obstinado en la iglesia. Recuerda la de 1 Corintios 5. Vaya allá, no la voy a leer toda. Había un caso de fornicación. Una persona que se había metido con la mujer de su padre. Recuerden esa historia, 1 Corintios 5, del 11 al 13. Y Pablo les dice que, voy a leerles desde el verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. Les dice, ustedes están envanecidos. Una persona que está cometiendo un pecado como ese no puede ser tolerado en la iglesia. No puede ser tolerado. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Los anatemas leudan la iglesia. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Avance al 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, mire la advertencia que hace, hermanos, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro. No me juzgue. Debemos juzgar con justo juicio, pero hay que juzgar, hermanos. Porque los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Mire las palabras que dice el apóstol Pablo y la instrucción que le da a una iglesia. Hermanos, en la iglesia no se puede tolerar al practicante del pecado. No se puede tolerar un fornicario en la iglesia. Esos son los pecados que nos muestra allá. Un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho y un ladrón, hermanos. Imagínense que llegara aquí alguien a la iglesia y empezara a robar a los hermanos. Bueno, si él se arrepiente, Mateo 18, bueno, lo perdonamos, por supuesto. Pero si no se quiere arrepentir, como acá, estaba envanecido. Imagínense que un hermanito le dé por coquetearle o meterse con la hermana, con la esposa del otro. Imagínense, hermano, eso es lo que estaba pasando allá. Entonces, ¿qué lo vamos a permitir? Imagínense que un hermanito le dé por empezar a ponerme estatuas allá o vírgenes, o yo me empiezo a dar cuenta que en su casa es un idólatra. Bueno, hermano, hay que llamarlo, hay que preguntarle ¿por qué? Y si lo está trayendo a la iglesia, hermano, eso no se puede tolerar. O un hermanito que sepamos que es un avaro y que hace negocios ilícitos, que roba, que hace cosas indebidas afuera. Entonces, ¿qué hacemos?
Hermanos, por eso existe la disciplina eclesiástica y es un mandato del Señor según su orden establecido. Esto glorifica a Dios para restaurar al hermano. Mantiene la pureza de vida en la iglesia. Hermanos, no se pueden tolerar los practicantes del pecado. Y ojo, practicantes, hermano. Practicantes sumidos. Yo sé que tenemos tentaciones. Yo sé que todavía el mundo nos jala. Pero eso no es un practicante del pecado. Yo estoy pidiendo oración por eso. Vimos el domingo pasado. Bueno, mira, Señor, ayúdame con esto, hermanos, ayúdenme a orar por eso. Disciplina bíblica. No, hermanos, podemos hacer eso con alguien. Pero si vemos que si es un practicante del pecado, no se quiere arrepentir, ahí hay que tratarlo como dicen las Escrituras. No nos envanezcamos. Utilicemos los métodos de Dios, no utilice la psicología. Ay, no, es que de pronto se va a poner bravo y se va a ir de la iglesia. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer? Utilicemos los métodos de Dios. Y si el pecador no se arrepiente, dice Mateo 18, trátalo como gentil y publicano. Y como dice Corintios, quitad pues a este perverso entre vosotros. El anatema debe ser quitado. Hermanos, examinémonos. Se me fue largo, ya vamos a terminar. Un poco de ella nos puede llevar al falso cristianismo y a la apostasía, hermano. ¿Y por qué miras? Y quiero enfocarlo acá. Examinémonos. Hay que sacar el anatema, pero primero tenemos que examinarnos nosotros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? O sea, usted con anatemas y se quiere poner a sacar anatemas. Difícil, ¿no? Sí. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí sí va a ver bien, ahí sí va a juzgar con justo juicio, ahí sí lo va a hacer con un corazón verdaderamente preocupado por el hermano. No que no lo haga, no que no lo haga. Veamos graves nuestros pecados, hermano, examinémonos, mortifiquémonos, no condenemos en otro lo que también hacemos. Es que eso es lo más terrible, hermano. Yo no puedo condenar, airarme, ponerme bravo, indignarme con otros y yo soy peor. ¿Sí me entiende? Ahora usted puede tener pecado, todos tenemos pecado y eso no nos inhabilita para ir a hablar con el hermano. Pero yo voy con un espíritu de mansedumbre. Y si tenemos el mismo pecado, hablo con el hermano y le digo, mira, yo también tengo esta lucha, vamos a orar el uno por el otro. Tengamos real amor fraternal en la iglesia. Saquemos los anatemas, el orgullo, la justicia propia, el odio, los celos, la inmundicia, nuestra propia vida, nuestra propia viga. Entonces veremos bien para sacar la paja del hermano. Ayudaremos a edificar para que crezcamos todos en la gracia. Hermanos, hagamos una investigación minuciosa en nuestras vidas. Examinémonos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, identifiquemos los anatemas y quitémoslos. El anatema debe ser quitado. Y no, dice Deuteronomio, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de tu ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Israel debía sojuzgar a las ciudades idólatras, y debía destruir todo el despojo de todo lo que había sido contaminado por la idolatría, como un anatema que debía ser quemado con fuego. Ahora el pecado, cualquiera que sea, hermanos, debe ser tratado por los cristianos de la misma forma. Hay que quemarlo, hay que destruirle el anatema. No debemos permitir que permanezca ni un solo hábito pernicioso en nuestras vidas. Ahora es guerra a muerte, hermanos, con los pecados de todo tipo. Esto lo dice Spurgeon. Y tamaño, ya sean del cuerpo, de la mente o del espíritu. No consideramos que esta renuncia del mal merezca misericordia, sino que la vemos como un fruto de la gracia de Dios, de que de ninguna manera nos perderíamos. Cuando Dios nos conduce a hacer inmisericordias con nuestros propios pecados, entonces Él ahí sí tiene gran misericordia de nosotros. ¿Sí me entiende? Somos exigentes con nuestros pecados. Dios tiene misericordia con nosotros. Cuando multiplicamos nuestros esfuerzos en contra del pecado, de la iniquidad, el Señor multiplica nuestras bendiciones. El camino de la paz
del crecimiento, de la seguridad y del gozo en Cristo Jesús será encontrado cuando sigamos estas palabras. No se pegará a tu mano nada del anatema, hermanos. Hermanos, nos manda a examinar el anatema, nos manda a indagar nuestras vidas, la casa, el hogar, la iglesia. Pero hermano, si no se saca el anatema, de todos modos Dios sacará el anatema. Cerremos allá con Josué 7 del 24 al 26, hermanos, en la cita base. Dios sacará el anatema. El pecado no queda impune, hermanos. El pecado no queda impune. ¿Usted no lo quiere sacar? Bueno, vamos a ver. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. Mire, lo manda a hacer la investigación y mire lo que pasa al final. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, mire todo lo que se ha robado, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Coge a la familia y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Ya habían sacado el anatema. Ya Dios estaba agradable con el pueblo, agradado con el pueblo. Necedad, hermanos, quienes pretenden guardar en secreto el pecado. El Dios justo, hermano, nuestro Dios tiene muchas maneras de sacar a la luz las obras ocultas de las tinieblas. Es nuestro deber buscar la causa de nuestras tribulaciones, de nuestros pecados, de nuestros, ¿cómo se llama eso? De nuestro estancamiento espiritual. Es nuestra responsabilidad mirar esas cosas porque Dios está contendiendo contra nosotros en ese momento. Debemos orar como Job: Señor, hazme entender por qué contiendes conmigo. Los que quieran evitar las acciones pecaminosas deben mortificar y controlar, dijo Matthew Henry, dentro de sí los deseos pecaminosos, particularmente la codicia de riquezas mundanales. Acán era un codicioso. Si Acán hubiera mirado esas cosas con el ojo de la fe, las hubiera visto como anatema y las hubiera desechado con temor. Pero al mirarlas con el ojo de los sentidos únicamente, las vio como cosas valiosas y las codició. Cuando hubo cometido el pecado, trató de ocultarlo. Tan pronto como tuvo su botín, miren lo que pasa, hermano, con el pecado. Tan pronto como tuvo su botín, este se convirtió en carga. El pecado se convierte en una carga. El anatema se convierte en una carga. Y no se atrevió a usar su tesoro mal habido. De nada le sirvió, de todos modos, no lo podía usar. Qué diferente se ven de lejos los objetos de tentación de cuando ya se han conseguido. Hermanos, mire lo engañoso del pecado. Lo que es agradable al cometerlo es amargo en su consecuencia, como Eva, hermanos. Vio que era codiciable el fruto, bueno para comer, pero hermanos, la paga del pecado es la muerte. Hermanos, el pecado es cosa muy trastornadora, no solo para el pecador mismo, sino para todos los que lo rodean. Acán no pereció solo en su pecado, sus hijos y hijas murieron con él. Qué fatales consecuencias siguen aún en este mundo al pecador mismo y a todo lo que le pertenece. Hermanos, no hay pecado secreto, no hay pecado secreto. Alguien dijo, hermanos, un pecado secreto en la tierra es un escándalo en el cielo, hermanos. ¿Sí me entiende? Un pecado secreto, un anatema que usted tenga allá, es un escándalo en el cielo, hermanos. Hay pecados sin confesar, pecados ocultos, confiéselos. Los pecados de algunos saldrán tarde o temprano en esta tierra. Dice Timoteo: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Van a salir, hermano. Eso no va a quedar impune. El Señor nos va a mandar a hacer investigaciones, vamos a indagar y muchos pecados van a salir. Pero ¿sabe qué, hermano? Es preferible que así sea. Hay esperanza. Saquemos los anatemas acá y mejor es así, y no sea que sean expuestos en el día del juicio. Romanos 2:16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Usted no se va a librar, hermano. Nadie se va a librar del ojo omnisciente de Dios, hermano. Nadie se libra de eso. Usted puede que aquí engañe al mundo entero. Mire, y yo le digo una cosa. Que Dios tenga misericordia y que los pecados verdaderamente sean sacados acá. Muchos se ponen bravos cuando alguien les confronta un pecado. Hermano, es misericordia de Dios. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio. Hermano, el problema es que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, hermano, ya no hay nada más que hacer. Usted no se lleva un pecado secreto a la tumba si usted es cristiano. No se lo lleva, se lo aseguro. No se lleva un cristiano un pecado secreto a la tumba, porque quiere decir que murió como un hipócrita. Nunca fue del Señor. No se lleva un pecado secreto a la tumba. Se llevará pecados por hierro. ¿Sí me entiende? Que usted de pronto, no sé, alguna cosa que usted no sabía. Pero pecados ocultos nadie, escúcheme bien, nadie se lleva. Un cristiano no entra al cielo con un pecado secreto. Olvídese, hermano. Los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Todo anatema debe ser quitado de nuestro corazón, hogar e iglesia. De lo contrario, no podremos enfrentar a nuestros enemigos. Hermano, aférrese a Cristo. Vaya al Señor, al que escudriña la mente y el corazón. Él perdona el pecado. Él perdona aún esa hipocresía. Vaya a Él. Yo no sé si usted ya es cristiano o no. Yo no lo sé, tal vez lo sea. Y anda con anatemas en su vida. Bueno, entrégueselo al Señor. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado, hermanos. Es que eso es lo bueno del Evangelio, hermanos. Que hay esperanza. Pero si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que entregarnos. Hay esperanza. Hay esperanza. Todo aquel que se entrega a Cristo tiene perdón de pecados. La sangre de Jesucristo perdona pecados. La sangre del Redentor vino a salvar pecadores. Pero Él viene ¿por quiénes? Por los que saben que están enfermos. Los fariseos se creían que estaban sanos. Yo no soy nacido de fornicación. Yo no necesito nada. Dijo, los médicos son para los sanos. Los médicos son para los enfermos. Gracias. Los médicos son para los enfermos, hermano. Cristo vino por los pecadores. Cristo vino por los que reconocen sus pecados, los que van con un corazón contrito y humillado y se humillan ante Él. Dios mira de lejos al orgulloso, de lejos lo mira, pero mira con agrado, con gozo a aquel que se humilla, por más pecador que sea. Cuando viene a Él, Él lo hace nueva criatura, Él lo hace una nueva persona, lo limpia, lo purifica, lo santifica. Nos recogió cuando estábamos en lo peor de lo peor, en la inmundicia más grande. Pero Él nos trae acá, a su seno, nos lleva a la casa de su Padre y nos empieza a limpiar raíces de amargura, espinos, pedregales, nos santifica y nos purifica. Él ya no nos tolera como nos toleró cuando nos salvó. Ahí nos salvó en la peor, pero ya acá nos hace de sus pueblos, nos hace nuevos, nos quita los anatemas, nos empieza a purificar. Que el Señor nos ayude. Cristo es poderoso para perdonar. Cristo, el Redentor, vino a salvar pecadores. Y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Si usted no es cristiano, dígale así. Soy el más grande de todos los pecadores. Perdóname, he sido un hipócrita toda la vida. He tenido una máscara de cristiano. He tenido una falsa apariencia de piedad. O si usted ni siquiera es nada, dígale, bueno, toda la vida, años en vanidad, mi alma como cantando. Hermanos, que el Señor nos ayude. Busquemos diligentemente, arrepintámonos, hagamos investigación. Levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, no podrás hacer frente ante tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, buscando esos anatemas, Señor, que no nos están dejando crecer. Ayúdanos, por favor. Mira, Padre, ay, tu palabra es una lámpara, tú eres la luz
indaga y ilumina nuestro entendimiento para ver todas aquellas cosas que no te agradan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.